Ruth capítulo 2. Espiguemos en los campos de la redención. Este es el título de este estudio y esta es la primera parte de este estudio que vamos a tener. Muy interesante porque nos habla de cómo es que Ruth comienza a trabajar conforme al camino que ya fue establecido por el Señor. Y eso es cuestión de entender los simbolismos. Hay que entender uno de los aspectos más importantes de la escritura para su comprensión, precisamente que tiene que ver con los aspectos simbólicos de los pasajes. Porque en la medida en que tengamos este discernimiento, nosotros vamos a poder recibir de la mejor manera la revelación de las escrituras. Uno de los conceptos con los que debemos estar muy relacionados, pues es el tema de la cultura bíblica, por llamarlo de una forma. ¿Por qué hablo de una cultura bíblica? Bueno, la Biblia te transforma, te va cambiando el carácter, te va cambiando tus hábitos, tu forma de ser, y en ese sentido se te va generando una nueva cultura después de la que tenías antes de conocer a Dios. Y un aspecto que siempre nos ayuda a tener una mejor comprensión eh, de las analogías, que es precisamente este hábito bíblico que te hace entender mejor las analogías bíblicas, los simbolismos, la profecía, y todo ello es revelado por la misma palabra de Dios. Y esto es lo más interesante cuando nos esforzamos en comprender la escritura en base a los propios textos, el contexto histórico. Sí es cierto que es muy importante atender a bibliografía externa que de alguna manera nos arroja información histórica, por supuesto, y cultural también, del aspecto cultural de la tierra en aquellos tiempos, pues por supuesto que es muy importante. También hay aspectos interesantes en las que con los que se comprende mejor ciertos pasajes de la escritura. Sin embargo, todo este tema de las analogías, los simbolismos, la profecía, es a través de la propia escritura. Cuando las personas no llegan a tener a entender determinados pasajes de la escritura, en ocasiones se debe a este desconocimiento, que es decir, eh, no conocen de repente qué simbolizan ciertas cosas o expresiones incluso que podemos ver en la escritura. Y qué es lo que sucede de repente, pues saltan estos pasajes, continúan su lectura, su estudio, y al final no logran el propósito porque su comprensión de estos capítulos de algún libro o carta, pues simplemente llega a ser inconclusa, llega a ser incompleta. El libro de Ruth tiene estos detalles que lo hacen muy interesante para cualquier estudiante de la Biblia, porque en el curso de los 4 capítulos encontramos aspectos simbólicos, aspectos de analogía bíblica y aspectos proféticos muy poderosos, todo ello respecto a la redención que tanto anhelamos como creyentes. Y en el análisis del capítulo 1 de este libro, pues ustedes recordarán que vimos como la decisión de la familia de Noemí, por ejemplo, pues fue un error finalmente, pero todo esto, llegamos a esta conclusión en base al contexto, en base a los simbolismos, en base al juicio de Dios, qué fue lo que sucedió, etcétera. Varios aspectos que nos ayudaron a llegar a este punto, en que finalmente fue una decisión errónea la que tomó esta familia. Así es de que después de este juicio que Dios ejerce en la familia de Noemí, en la tierra de Moab, pues ella regresó a Israel y regresó acompañada de una mujer moabita, Ruth, su nuera, que vimos que cuando decidió seguir a Noemí, ella llevó a cabo una declaración muy importante que en un momento dado, eh, cualquiera que diga que tiene la fe de Yeshua debería ser suya. ¿Qué fue lo que dijo Ruth? Ruth le dijo a Noemí
En aquel momento tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y para nosotros, obviamente, no estamos hablando de decirle esto al pueblo judío. De ninguna manera. No, tu pueblo, hablamos del pueblo de Dios, de la iglesia de Yeshua. Cuando tú compartes el Evangelio a cualquier persona que no conoce la Escritura, que no conoce a Dios, es importante que esta persona entienda que tú formas parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, del Israel de Dios disperso en las naciones de la tierra. Y que esta persona puede ser adherida a esta nación, así como lo fue Ruth. Y en ese sentido, tu Dios será su Dios. Así se cumple esta expresión de Ruth tan famosa y tan importante y tan poderosa que llevó a cabo Ruth como abrazar el pacto, una alianza con el Dios de Israel. Y con esto podemos entender que Ruth en aquel momento abrazó literalmente una alianza con el Señor a través de esta manifestación de fe tan impresionante, viniendo de una mujer extranjera, una expresión así, viniendo de una mujer extranjera en aquel entonces. Uno de los aspectos importantes para nuestra enseñanza es que cuando Ruth tomó esta decisión, en realidad su vida ya estaba dando testimonio de la fe que ella quería abrazar. Todos estos actos que estaba llevando a cabo Ruth, desde que no dejó a su nuera sola, sino que la acompañó, decidió acompañarla y después vamos a ver en este capítulo cómo es que decide ir a buscar comida para el sustento de Noemí también. Pues bueno, es muy importante. Y al final del capítulo anterior, eh, vimos que en el tiempo en que Noemí y Ruth llegaron a Belén, regresaron a Israel, era el comienzo de la siega de la cebada. Un aspecto también muy interesante, muy importante. Dice el verso 22 del capítulo 1, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y justo en este pasaje vemos un aspecto simbólico muy interesante, porque este inicio de la cosecha, fíjate bien, este inicio de la cosecha de la cebada es identificado con el día de la resurrección de Yeshua, por los tiempos en que se dio cuando el Mesías se levantó de entre los muertos, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que triunfó sobre la muerte. Y ese panorama es justo lo que podemos ver en la vida de Noemí. Como describe el capítulo 2 de este libro, te vas a dar cuenta que comienza una restauración, como si Ruth en un momento dado estuviera resucitando de un estado de muerte. Recordemos cómo se expresaba al final del capítulo 1, ella decía que era amargura, ya no era placentera, su vida estaba vacía, etcétera, una situación deprimente totalmente, ella estaba en un estado anímico totalmente afectado por la muerte de su esposo y de sus hijos. Y el tiempo de la cosecha de la cebada coincide justo con el día en que el Mesías se levantó de entre los muertos. Por eso es muy importante al final del capítulo 1 este último versículo, que habla, cita precisamente en qué tiempo regresó Noemí y Ruth a Israel. Yeshua se levantó de entre los muertos. ¿Cómo fue este proceso? Recordemos el 14 de Aviv, que de acuerdo a la escritura es Pascua, es Pesaj, y a las 3 de la tarde, en el tiempo del sacrificio del Cordero de Dios, es cuando Yeshua expiró, murió. Ese día, ese día fue 14 de Aviv. Y unas horas después estaba ya a punto de iniciar el día de reposo de la fiesta de panes sin levadura, y que es el día 15. Entonces el día 14 ya en la noche, 7 de la noche más o menos, iba a iniciar el 15 de Aviv. De tal manera que a las 3 de la tarde del 15 de Aviv se cumplió el primer día, un día en que Yeshua estuvo
en la sepultura. Y unas horas después, al anochecer, al inicio del día 16 de Abib, de acuerdo a la ley, a partir de ese día, no exactamente en ese momento, ya en la noche, no necesariamente, sino durante ese día, del día 16 hasta el día 17, que al inicio del día 17, que es precisamente cuando, de acuerdo a la ley, eh, se lleva a cabo la ofrenda mecida por parte del sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Se llevaba a cabo esta, esta, este mandamiento con el Homer, el primer corte ofrecido al Señor, como una ofrenda mecida. Justo en el momento en que el sumo sacerdote lleva a cabo este acto en el templo, que es del día 16 al día 17 durante ese día, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucede? Bueno, a las 3 de la tarde de ese día 16 se cumplió el segundo día en que el Mesías estuvo en la tumba. Y al día siguiente, que es el día 17, justo después de haber mecido la ofrenda, el sumo sacerdote, a partir de las 3 de la tarde, Yeshua resucita. 3 días, 3 noches, es cuando el tiempo en que el Señor estuvo bajo tierra, de acuerdo a como Él mismo lo profetizó, fue como se cumplió. El día 17 de Abib, después de que el sumo sacerdote presenta la ofrenda mecida delante de Dios, se cumplió el tercer día, que es el Mesías en que estuvo en la tumba y el Señor resucitó. De manera que entre el día 16 y 17 de Abib, que es el día 1 del Homer, es justo cuando resucita Yeshua, cuando aún este día marca el inicio de las 7 semanas para Shavuot, para la próxima fiesta de la semana, 7 semanas. Simbólicamente hablando, sabemos que el número 7 en la cultura bíblica, pues el contexto bíblico representa santidad, perfección, purificación. Y esto es justo lo que sucederá con Noemí, precisamente porque en el proceso de esta restauración de Noemí va a comenzar a adherirse ella a los propósitos de Dios en franca obediencia al Señor. Y para ello, Ruth es una pieza fundamental, vínculo. Y entonces dice el capítulo 2, verso 1 de este libro, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Vamos a ver que Noemí no estaba entendiendo lo que Dios ya había comenzado a hacer en su propia restauración de ella. De hecho, podríamos asegurar que Ruth estaba actuando un poco más, con un poco más de quizás de entendimiento, de discernimiento respecto de los acontecimientos que estaban ellas viviendo. Esta expresión, como dice el verso 1, hombre rico, es una expresión que en este pasaje es la expresión en el hebreo Ish Gibor, que se traduce como hombre poderoso. Y dependiendo del contexto, una vez más, tú sabes que las palabras en el hebreo o en el griego, de acuerdo que estemos estudiando, el, tienen en ocasiones, se puede traducir de varias formas y tú tienes que entender en qué contexto es como encaja mejor la traducción. Y en este caso, hombre poderoso, que dependiendo de este contexto del pasaje, se entiende como un hombre que vive bajo la sumisión de Dios, que por estar viviendo bajo la fe, bajo la ley del Señor. Y en el contexto del libro de Ruth, vamos a ver que este hombre es identificado como un hombre con facultad para redimir. No cualquiera podría redimir en un momento dado, pero de acuerdo a las circunstancias que se dan, justo él está facultado
para redimir. No cualquiera puede redimir. Cuando yo hablo de esta manera, tú tienes que comenzar a entender los simbolismos de los que te estoy hablando. Recuerda que la redención, hemos estado hablando desde el capítulo anterior al tema de la redención, algo que tú y yo como creyentes anhelamos. Y sabes quién es el único facultado para redimir. Así es que esta palabra Ishgibor es muy importante. Y por otro lado, el nombre de Boz es importante que lo analicemos también, por supuesto, porque este nombre viene de dos palabras hebreas, una preposición que significa en o con, y luego la palabra os, ¿sí? Que significa poder. Lo que puede significar que este hombre operaba con poder o en poder. Y podremos preguntarnos, ¿de dónde obtiene su poder o de qué poder estamos hablando? Bueno, de acuerdo a lo que vemos en este capítulo, su poder lo obtiene de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era un Ishgibor, un hombre poderoso. Había muchos hombres ricos en aquel entonces, pero no a cualquiera se le podría identificar como un hombre poderoso. Recordemos que estamos hablando en el contexto bíblico y todas las palabras que fueron escritas tienen un significado muy importante. Por alguna razón quedaron plasmadas en la Biblia. Así es de que este poder que en un momento dado del cual estaba facultado vos, pues era lo que le iba a permitir redimir. Y este poder obviamente proviene de la palabra de Dios. Es decir, que este hombre al aplicar la palabra de Dios en su vida recibía la facultad o el poder de hacer cosas importantes o grandes cosas, es decir, la voluntad de Dios. Hoy en día existen falsas doctrinas que nos alejan de este propósito tan importante para nuestras vidas, porque las falsas enseñanzas en ocasiones les dicen a las personas que Dios les cumplirá sus sueños, así nada más. O sea, que pueden pedirle a Dios lo que quieran y Dios está para eso, para cumplirle sus sueños. Pero eso es una gran mentira, porque Dios está ahí para que nosotros nos sometamos a Él a fin de cumplir sus propósitos. Así fue siempre, así fue en el tiempo de estas personas y así será siempre. Hoy en día es así. Es una gran mentira con propósitos deshonestos que persiguen quienes predican esta falsa doctrina acerca de lo que quieras, lo que anhele tu corazón es lo que te va a dar Dios. Tú pídeselo con fe, con mucha fe. Y realmente Dios te lo va a cumplir. Cuando hay pasajes de la Escritura que hablan que Dios cumplía el anhelo de tu corazón, por ejemplo, hay varios pasajes que hablan de este tema. Pero hay que entender el contexto, en qué sentido se escribieron. Cuando la gente se queda en su mente con la idea de que Dios está ahí para cumplir mi voluntad, mi capricho, mi gusto o el anhelo de mi corazón, aunque sean cosas buenas, me estoy equivocando en mi expectativa. Dios no está para eso. Dios está ahí para que yo vaya hacia Él y me someta a su voluntad. Es de esa manera como son las cosas, no al revés. Dios está ahí para que nosotros nos sometamos a Él a fin de cumplir nuestros propósitos. Y sí, podemos cumplir nuestros propósitos siempre que estos estén alineados a su palabra, a su voluntad, pero siempre sometidos a Él y en su tiempo. Eso es lo que vos había hecho y también es lo que Ruth estaba haciendo en este tiempo. Dice el verso 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Esto que dijo Ruth, le dijo a Noemí, tiene que ver con el mandamiento, un mandamiento muy específico de la Torá. Dice Levítico capítulo 19, verso 9.
Si gustas de acompañarme ahí en tu Biblia, dice, cuando sigues la mies, es un mandamiento para todas aquellas personas agricultores que estaban llevando a cabo esta tarea en un momento dado del año. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, y no recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor tu Dios. Bueno, recordemos que el motivo por el que regresó Noemí a Israel fue porque escuchó que el Señor estaba dando pan a su pueblo. Y esto es y eso es justo eso. Los campos estaban dando y estaban ya produciendo. Y Ruth quiso ir a buscar alimento y con la seguridad de que alguien cumplía el mandamiento de justicia respecto de los pobres. Por eso ella habla de gracia. Si te das cuenta, Noemí misma ella habla de la gracia que alguien pudiera tener para con ella, para permitirle espigar. Así es de que esto tiene que ver precisamente con una esperanza que tenía Ruth, una extranjera, de que alguien observante de la Torá, obediente al Señor, alguien que se diga hijo de Dios, cumpliera obedientemente la Torá. Esa era su esperanza de esta extranjera. Imagínate qué importante función tenemos tú y yo. Y ella le respondió, ve, hija mía. La expresión hija mía pues denota un afecto muy grande de Noemí hacia Ruth. Y dice el verso 3, fue pues y llegando y espigó en el campo en pos de los segadores. Vamos a poner atención a las figuras, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de segadores, estamos hablando del campo y de espigar. Ruth llegó al campo y se colocó justo detrás de los segadores y espigó el fruto que iba cayendo al suelo. El fruto que se quedaba y que no era recogido por los segadores, porque era para el pobre, para el huérfano y para la viuda. Ruth está usando lo que establece la Torá para proveerse de sustento para su vida, y esto tiene otro nivel de entendimiento más que el solo entendimiento textual de la expresión del texto. Tú y yo debemos usar lo que establece la Torá para sustentar nuestra vida espiritual. Y en una ocasión, por ejemplo, para ponerlo en otro contexto, pero hablando del mismo principio, en otra ocasión, otra mujer extranjera habló de migajas que eran suficientes para ella, que cuando menos eso le permitan recoger. Pero fíjate en qué sentido se expresa en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, a partir del verso 21. Dice, saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, mi Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. Pongamos atención en este contexto. La pregunta es, ¿está hablando de comida esta mujer? Realmente no. ¿De qué está hablando? De sanidad espiritual para su hija. Estaba siendo atormentada por un demonio. Dice el verso 23, pero Yeshua le respondió, no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua le respondió a la mujer esto y le dijo, ¿qué le dijo? Lo que yo traigo, lo que yo tengo para dar, es solamente para determinadas personas, no es para cualquiera. Y por eso se refiere como a los hijos de Israel. No necesariamente, Yeshua no estaba hablando necesariamente solamente para la gente que habitaba en Israel en ese momento. Cuando dice la expresión hijos de Israel, está hablando del pueblo de Dios. Dice,
Y entonces, verso 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, desperdiciarlo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué es lo que vino a hacer? Yeshua vino a dar bendición, vino a sanar, vino por los quebrantados, vino por los humildes de corazón, vino a dar buenas nuevas de esperanza, de salvación. Esa es una gran riqueza y es justo lo que puedes tú ver en un campo, en el campo de la redención, en el campo que en estos pasajes de este libro, el campo está representando el reino. Yeshua dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba representando literalmente el reino de los cielos. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver en esta mujer extranjera es que incluso entendió su posición, no llegó exigiendo absolutamente nada, pidió, rogó, suplicó, a grado de decir, cuando menos las migajas de esa bendición quisiera yo tomar. Qué impresionante, qué actitud tan impresionante y de lo cual le aprendemos un montón de principios. Eh, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Yeshua respondió diciendo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En este caso vemos claramente cómo es que para el tiempo de Yeshua, todo aquello que pudo haberse hablado en el libro de Ruth como alimento literal, físico para el sustento, porque había hambre, hubo hambre en un tiempo, pues en este caso vemos que el hambre que se anhela es el espíritu, un hambre de sanar el espíritu, un hambre de conocer al Señor, de recibir su sustento. Lo que Ruth espigaba era salvación en el reino, lo que representa el campo. Y continúa ahí, el verso 3 dice, y aconteció que aquella parte del campo era de vos. Y la palabra aconteció aquí, que se utiliza en este pasaje, es la palabra hebrea mikre, y se traduce como algo con lo que se ha encontrado, con que se puede considerar una fortuna o muy afortunado. Recordemos que Eliezer, por ejemplo, un ejemplo, Eliezer se fue para encontrar a la esposa, ¿sí? Para Isaac. ¿Y qué fue lo que hizo primeramente este hombre? Oró. Oró para que así aconteciera, dice la escritura, y efectivamente aconteció. Esta es la misma palabra hebrea, describe un acontecimiento que lleva implícito una gran fortuna y siempre tiene que ver con la provisión de Dios. Aconteció. Y podemos imaginarnos una obra del Señor, una provisión muy importante. Esto es importante porque estos acontecimientos no ocurren solo porque las personas lo deseen y lo pidan. Así no funciona. Estos acontecimientos que son muy especiales, solo ocurren cuando empezamos a caminar en la fe, ¿sí? Manifestando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en el caso de Ruth es justo lo que está haciendo. Y esa es la razón por la que vemos que Dios comenzó a hacer algo. Y esto es lo que implica la palabra aconteció. Por eso es muy importante la palabra que se utiliza en este pasaje. Seguramente a ti te ha sucedido que has entendido el actuar de Dios en tu vida en determinadas circunstancias. Quizás te ha sucedido muy seguido y te sorprendes y das gracias, glorificas al Señor, porque te das cuenta de su poder, de sus maravillas. Y dice, continuamos, y dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Este acontecimiento importante generado por Dios fue que aquella parte del campo ya aconteció,
que le pertenecía a este hombre poderoso. Esto es muy importante porque de acuerdo a la ley de Moisés, por el hecho de que Ruth se casó con uno de los hijos de Noemí, y vos al ser pariente de Noemí, automáticamente vos al realizar, en realidad llegó a ser pariente de Ruth. Y esto también nos transporta a otro mandamiento de la Torá, el mandamiento que podemos ver en capítulo 25 del libro de Deuteronomio, porque habla de este tema precisamente. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a entender que la palabra hermanos, que describe aquí el pasaje, no necesariamente habla de eh, hermanos de sangre, sino incluso parientes. Dice el verso 5 de Deuteronomio 25, cuando hermanos habitaren juntos y muere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de ese no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Es un mandamiento muy curioso, pero bueno, tenía este propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues de llegar incluso a causar esta vergüenza, esta afrenta pública en caso de negarse a suscitar, para que el nombre del hermano no concluyera, sino que prevaleciera. Y como les decía, aquí la palabra hermanos que leemos aquí es la palabra aj, que en el hebreo, entre muchas otras cosas, no, la traducción no necesariamente tiene que ser como hermano de sangre, sino tiene que ver con parentesco, afinidad o parentesco. Y esto significa que no necesariamente habla de hermanos de la misma madre, sino que de cualquier parentesco, por lo que bajo estas condiciones vos efectivamente era pariente de Ruth, ¿sí? Y ella era una mujer viuda y sin descendencia. Estaban dadas las condiciones para redimirla. Así que Ruth se encontraba en esta hipótesis de ser redimida a fin de que, teniendo descendencia Ruth, el nombre del hijo de Noemí no fuera borrado de Israel. Y así es como veremos más adelante el actuar de Ruth, que este actuar de Ruth generaría en ella, en su próximo matrimonio. De ella vendría nada más y nada menos que el Mesías de Israel. Dice el verso 4, y he aquí que vos vino de Belén y dijo a sus segadores, perdón: el Señor sea con vosotros. Es un saludo que Él les da y ellos respondieron: el Señor te bendiga. Este saludo de voz para con sus segadores pues es muy importante porque se encuentra muy relacionado con la palabra Immanuel, la palabra hebrea para Immanuel, el título del Mesías, que significa Dios con nosotros. Y en las escrituras, siempre que vemos esta expresión, se encuentra muy relacionada con la redención. Por ejemplo, en el libro de los jueces, vemos que el ángel del Señor le dijo esto mismo. Fíjense bien cómo dice Jueces 6, verso 11: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y el hijo de Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado
y valiente. Lo que el ángel le dijo a Gedeón fue que estaba a punto de recibir la redención. Y justo recibe esta noticia cuando estaba experimentando un mal tiempo y pensaba que el Señor los había desamparado. Pero no fue así. Si tú recuerdas aquel pasaje, eso es lo que le contesta al ángel, este hombre. Pero ¿cómo? ¿Cómo dices esto si estamos muy mal? Aquí nos ha ido muy mal. Pero, y que son las mismas palabras, las mismas expresiones que estaba diciendo Noemí, justamente, ¿sí? Estaba pasando mal tiempo y igual que Noemí, estaba pensando que el Señor ya los había desamparado, pero no fue así. El caso es que la única manera de experimentar la bendición de Dios es a través de la redención. Dice el verso 5: y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Le preguntó, la pregunta de Boz se debió precisamente a que él no la reconoció como familiar de alguno de los segadores, como alguna de sus criadas. Por eso le preguntó. Y luego dice el verso 6: y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Bueno, de acuerdo a la respuesta de este joven mayordomo, Ruth pidió permiso para espigar el fruto del campo y efectivamente le consiguieron este permiso. De hecho, la identificaban como la mujer moabita que volvió con Noemí y ya sabían quién era, no era cualquier persona, ya estaban enterados de quién se trataba. Y ha dicho, ahí continúa el verso 7, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Recuerden que las palabras ¿recuerdas cómo fueron las palabras del ángel a Gedeón? El ángel le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Ruth estaba siendo muy esforzada y muy valiente. Y había trabajado duramente durante todo el día, de forma diligente. Así es de que estamos confirmando una característica de los que pueden recibir la redención, valientes y esforzados en hacer el bien conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres recibir bendición de Dios? Haz lo correcto. Sé valiente en el cumplimiento de la voluntad de Dios y sé muy esforzado en todas tus responsabilidades. Así es de que lo que vos presenció fue una mujer gentil, extranjera, que estaba haciendo uso de la Torá para recibir provisión y en ello ser una bendición para Noemí, su suegra. O sea, impresionante cómo es el panorama que estaba representando en ese momento esta mujer, Ruth. Y lejos de que vos hubiese reaccionado en contra de Ruth por el hecho de ser moabita, la forma en que la trata es muy especial. Porque dice el verso 8, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Bueno, ante la probabilidad de que algo malo le pudiera pasar, hablando de aquel entonces en el contexto del campo, entre hombres, etcétera, pues algo podría sucederle a Ruth, sobre todo que era una extranjera. Vos le pide que no vaya a otros campos a espigar, porque siendo una mujer era joven, pues era probable que pudiera suceder algo malo. La forma en que le llama hija es en un sentido puro, limpio, y lo que quiere vos es tratarla como si fuera de su familia, lo cual es impresionante si entendemos que para empezar, pues era una mujer extranjera y por si fuera poco era moabita, descendiente de un pueblo enemigo de Israel. Y esto no es ningún accidente, por supuesto, porque en realidad Dios estaba preparando una maravillosa redención y le da una instrucción muy importante.
Vos le da una instrucción muy importante a esta mujer, a Ruth. Ahora, te voy a decir esto. Si tú ya comenzaste a entender, o si ya lo entendiste, por supuesto, si ya eres un estudiante que ya tiene tiempo estudiando las escrituras, ya entendiste que el campo simboliza el reino y vos simboliza a Yeshua en su carácter de redentor. Entonces vamos a poner atención una vez más a las palabras de vos y el futuro redentor, que es el futuro redentor, y el papel que juegan las criadas. Criadas en el hebreo, para que lo entiendas mejor, la palabra Nahar, que significa siervo, siervas o siervos también. Dice el verso 8, una vez más, entonces vos dijo a Rod, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. La palabra molesten en el hebreo es la palabra nagá, que significa tratar violentamente o golpear. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua. Tú sabes que en la escritura el agua en pasajes simbólicos, proféticos, representa la palabra de Dios. Y bebe agua que sacan las criadas o los criados. Bueno, ya entendiste varios conceptos aquí, simbolismos. Vos le dijo a Ruth que lo que proveería de agua, él le proveería de agua a través de sus criadas. Estamos viendo aquí que le dice claramente, vos a Ruth, no vayas a espigar a otro campo. Recordemos que si el campo entonces está representando el reino del Señor, ¿sí? ¿Y qué fue lo que vino a hacer Yeshua? Vino a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y justo él estaba representando este reino de los cielos y era el portador de el evangelio. Entonces aquí tú puedes entender que lo que le está diciendo el Redentor a Ruth es, no vayas a otro campo, solamente recoge alimento para ti de este campo del que yo te voy a proveer. Y solamente, y si tienes sed, ve a las vasijas y toma agua que han sacado mis criados. ¿Quiénes son los criados entonces? Los criados pueden ser los apóstoles, por ejemplo, que en un momento fueron los primeros discípulos y después los enviados, que son los que proveen toda la enseñanza y retransmitieron la enseñanza de Yeshua. Entonces aquí hay un simbolismo impresionante que pues, nos podemos llevar todo otro estudio aparte, solamente en estos dos versículos. Pero es muy interesante entonces cómo es que se está desarrollando la redención, cómo comienza a desarrollarse el camino de la redención por parte de Ruth y el papel que juega vos y los criados, aquellos a los que se les dio una instrucción por parte del que iba a redimir. No la molesten. Es decir, no la traten tan mal, cuídenlos. ¿Recuerda las palabras de Yeshua para Pedro? ¿Me amas? Pacienta mis ovejas. Entonces aquí es bien importante que entendamos todo esto. Y ya en el contexto de la época, en aquel momento, pues Boaz le dijo a Ruth que él iba a proveer de esta agua. Y esto es que está haciendo Boaz es porque vio en Ruth a una mujer obediente, ¿sí? Una mujer fiel que estaba justo cumpliendo, haciendo lo que dice la palabra de Dios, a pesar de ser extranjera. Y sabía que Ruth estaba haciendo todo esto por Noemi, una mujer anciana que ya no tendría las fuerzas para trabajar en el campo.
una manifestación de amor y una manifestación de amor al prójimo. El mandamiento más importante, que de acuerdo a las palabras de Yeshua, se encuentra al mismo nivel de importancia que el amor por nuestro Dios. Entonces, queridos amigos, sigamos el consejo de vos. Espiguemos en los campos de la redención. No espiguemos en otro campo, sino en el campo del que nos redimirá. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este día maravilloso, por este tiempo de delicia que nos regalas, en el que nos deleitamos en tu palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor. Te rogamos que nos guardes en el curso de la semana, que guardes a tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre. En nombre de nuestro amado Señor, te lo pedimos. Amén.